Hace unos meses os subí un vídeo hablando sobre aplicaciones y widgets para personalizar vuestro iPhone. Y como sé que os ha encantado, hoy os traigo la segunda parte de esas aplicaciones, ya habiendo probado iOS 16 unos mesecitos, que para mí son las mejores y son las que yo he utilizado para personalizar mi iPhone. Ya sabéis cómo funciona, por aquí aparece mi iPhone y os voy a empezar a explicar estas aplicaciones. De esta aplicación no solo destaco los widgets interactivos que tiene para tu pantalla de bloqueo, que por cierto yo no los utilizo, ¿vale? Estaríamos hablando de estos de aquí que os van a aparecer en pantalla ahora mismo. Ya os digo, yo no los utilizo en mis pantallas. Esta clase de widgets a mí no me acaban de gustar mucho, pero también os los recomiendo porque sé que a muchos de vosotros os gustan, pues que tengan movimiento y que sean así más llamativos. Por lo tanto, Judith, ¿por qué destacas esta aplicación? Pues bien, os la destaco por los widgets para tu pantalla de inicio. Para poder llegar a ellos tenéis este menú pequeño donde podéis ver el panel, cuenta regresiva, herramientas, reloj. Por ejemplo, el tema de herramientas. ¿Qué es eso de herramientas? Pues te hace como una especie de atajo interno ya propio de esta aplicación donde por ejemplo podemos simular una llamada falsa, podemos hacer pequeñas decisiones. ¿Qué es esto de pequeñas decisiones? Tú por ejemplo puedes ponerte una pregunta, ¿qué hay para almorzar? Y darte diferentes respuestas. La cosa está en que cuando tú hagas clic en ese widget, porque son interactivos, te va a preguntar qué quieres para almorzar. Es una tontería, pero ya veis este tipo de personalización que es lo que a mí me gusta conseguir con estas aplicaciones. Por cierto, es gratuita. La gran mayoría de cosas son gratuitas, por lo tanto 100% recomendada. ¿Qué widgets son los que yo recomiendo o los que yo utilizo? En el apartado Mis widgets los vais a poder ver. Pues por ejemplo, yo tengo un calendario clásico, no se ve, tranquilos, no se ve porque lo tengo activado con transparencia. Y ahora hablaremos de esa transparencia. En mediano tendríamos también calendarios con reloj y relojes, que a mí personalmente son los que más me gustan. Estos widgets puestos en práctica vendrían a ser estos de aquí que os estoy enseñando ahora mismo. Tendríamos ese reloj con esa transparencia, ahora hablaremos de ello, no os preocupéis. También tendríamos por aquí el calendario que os he dicho que era transparente y en otros modos de concentración de los cuales hablaré en próximos vídeos podréis ir viendo cómo he aplicado esos widgets que te acabo de enseñar. ¿Cómo ajustamos esa transparencia para conseguir ese widget con un fondo que justamente coincida con el fondo que tienes puesto de pantalla? Pues es bastante sencillo. Por ejemplo, en el reloj que te he enseñado, si hacemos clic en él, lo único que tienes que decidir es, por ejemplo, en el caso del reloj, si lo quieres de 24 horas o de 12, vas a ver que también puedes elegir plantilla. Esto os lo voy a explicar de una forma sencilla. Por ejemplo, si tú quieres poner de fondo un color rosa, o Judith, me sale la letra en negro. Eso es porque tienes activada la plantilla blanca, que por lo tanto tiene la letra en negro. Si tú quieres la tipografía en blanco, tienes que activar el negro y ahora sí elegir el color rosa y vas a ver que ya aparece la tipografía en blanco. Yo en mi caso la quiero en negro, entonces vamos a mantenerlo así. Y ahora bien, podéis también poner fotografía. Ahí la tendríamos y ya tendríamos ese widget personalizado con una fotografía nuestra. Pero ahora bien, el kit de la cuestión. ¿Cómo se puede poner transparente? Si tú le das a la opción transparente, te va a preguntar la posición del widget. Tienes que saberlo antes de ponerla, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo lo quiero poner arriba del todo, seleccionaríamos arriba del todo y ahora podemos cambiar la captura de pantalla. Yo ya tengo puesto mi fondo de pantalla, ya veis que es este y en formato oscuro es este de aquí. Ya veis que solamente cambia lo de abajo del todo, en sí es la misma. Y lo único que tenéis que hacer es cambiar esta captura. ¿Cómo se hacen las capturas? Muy sencillo, ¿vale? Esto aplicado en cualquier otra aplicación que os pidan que subáis la foto de vuestra captura de pantalla para hacer ese fondo transparente. Lo único que tenéis que hacer es venir aquí, editar la pantalla y venir a hacer esto. Simplemente consiguiendo esto ya tenéis la pantalla completa. Hacéis la capturita y a partir de aquí tendríais esa captura de pantalla. Una vez hecho esto, tenemos simplemente que guardar y listo, os va a aparecer el widget literalmente como yo lo tengo. Otra funcionalidad que me gusta muchísimo es esto que pone ver de avance. Si haces clic vas a ver cómo quedaría en un iPhone. De esta forma no hace falta que te lo guardes si no te acaba de gustar. Y así con todos los widgets que vais a poder ir viendo. Por ejemplo, calendario. Mirad cuántos calendarios tenéis. ¿Qué es lo que más me gusta de esta aplicación? El minimalismo. La estética que tiene es muy sutil. La tipografía que ellos te proponen ya de por sí es una de mis preferidas. Muy clarito todo, muy bonito en general, muy minimalista. Por ejemplo, esta para mí me flipa, es preciosa. Por lo tanto, si estáis buscando unos widgets más minimalistas, esta aplicación es para vosotros. La siguiente aplicación de la que te quiero hablar es Structured. Hace unos vídeos atrás os expliqué sobre esta aplicación como mi aplicación de productividad por excelencia durante este año 2023.
Y bueno, en este vídeo te la quiero incluir como widget, ¿vale? Ya os hablé del widget en ese vídeo, donde os explicaba pues que para mí era un widget muy intuitivo, muy productivo en sí, pero hoy vamos a hablar de la pantalla de bloqueo. Ya estáis viendo por aquí la pantalla de bloqueo que yo ahora tengo, es la de siempre, ¿vale? Tampoco hay gran novedad. Voy a quitarlo y lo voy a buscar otra vez para que lo veáis. Simplemente tenemos que ir a Structured y seleccionar si el pequeño o el grande. Ya está, simplemente añadimos el grande y como veis es un widget muy intuitivo porque te va a indicar qué es lo siguiente que te toca en esa agenda visual que comentábamos. Si entramos dentro del iPhone vais a ver que este del medio es justamente el widget del que te quiero hablar. Y bueno, ya sabéis, ya me conocéis, ya sabéis que los widgets que más me gustan son los que te proporcionan esa información sin tener que abrir la aplicación y por lo tanto esta lo cumple. Ahora sí, si tienes que tachar, sí que tienes que entrar dentro de la aplicación y por lo tanto ir tachando, ¿vale? Pero en sí el widget me parece de los mejores porque te proporciona esa información que comentábamos. Y me quedo también por aquí, la siguiente aplicación es Habit, también una de las aplicaciones que te comentaba justamente en ese vídeo. Es una aplicación para registrar tus hábitos y ya te comenté que lo que más me gusta de esta aplicación realmente es el widget, así que en el vídeo de hoy te voy a explicar por dentro cómo es ese widget y qué posibilidades nos ofrece. Lo único que tienes que hacer es clic en el más, buscar Habit y ahí ya te va a aparecer. Tenemos varias opciones. La primera, esta de aquí es simplemente el icono de un hábito que te hayas propuesto y podemos observar esa barrita que se va a ir completando a lo largo del día dependiendo un poquito de cómo hayas configurado tu hábito, ¿vale? La siguiente, uno de los que más me gustan, 4 hábitos que hayas indicado y de nuevo cómo va esa barrita de progreso. El siguiente, recuerda que la opción gratuita solo te permite 6, entonces esta de aquí yo no te la recomiendo a no ser que seas premium. Si pagas esa aplicación sí que te la recomiendo porque vas a poder tener una vista súper visual de todo lo que te has propuesto hacer. La siguiente sí que ya son solo 6 y por lo tanto ya está prevista para esa opción más gratuita de esta aplicación. Y de nuevo tienes estas opciones más visuales que no son tanto redonditas, sino que aquí sí que vas a poder ver el nombre del hábito y cómo va ese hábito, ¿vale? Pues, por ejemplo, estiramientos 10 minutos, que te pone este ejemplo, pues vas a poder ir viendo esa barrita de progreso de una forma muchísimo más visual. Por lo tanto, también tenemos en formato 8 hábitos y luego llegamos a la forma que es la que yo más utilizo. Pero en este caso hay muchísimos, vamos a pasar a la siguiente que es la que yo tengo, donde vas a poder llevar un registro por días, si lo has cumplido o no, simplemente eso, bolita marcada lo has cumplido, bolita sin marcar no lo has cumplido. Y después por último algo que también me gusta y que habréis visto en el modo Path que os enseñaba hace ya unos vídeos atrás, donde simplemente se destaca ese hábito, un hábito que tú hayas marcado de la lista, ahora lo veremos, y cómo lo has ido cumpliendo a lo largo de todo el mes. Voy a activar el modo Path, si no has visto el vídeo pues te recomiendo que vayas a verlo antes de ver esto porque si no va a ser spoiler, pero bueno, este es el modo Path, ya veis que abajo del todo tenemos esa vista que os comentaba, el día en el que estamos tiene una línea abajo del color que hayas marcado de ese hábito. De nuevo, si quieres ver cómo funciona esta aplicación te dejo el vídeo en la tarjetita, ¿vale? Donde te explico 100% cómo utilizarla, pero en este vídeo solamente hablaremos de sus widgets. Además, esto es una agrupación de otros widgets, que casualmente también es de Habit, y lo único que tengo que hacer es deslizar hacia abajo o hacia arriba, y lo que he dicho es que me enseñe otra vista. En este caso tengo 4 hábitos seleccionados, el de beber agua, skincare por la mañana, skincare por la noche y el de escribir el journal. En caso de que lo cumpla, lo único que tengo que hacer es hacer clic, se me abrirá la aplicación y lo marcamos y listo. Si lo que quieres es conseguir un widget que sea funcional sin tener que abrir la aplicación, en este caso deberías ponerlo en la pantallita de aquí. Ya sabéis que esta pantalla cambia un poquito el estilo del widget y en este caso sí que cuando hayas cumplido ese hábito, lo único que tienes que hacer es hacer clic y se marcará. Y listo. Por lo que hace a la pantalla de bloqueo pasa exactamente igual. Simplemente tenemos que ir a la aplicación y de nuevo tenemos el mismo formato, ¿vale? Ya veis que son prácticamente iguales. Y en este caso el que más me gusta a mí es el que solamente proporciona un solo hábito, ¿vale? Que es este de aquí que veis en pantalla. También podéis poneros, en caso de que lo queráis alargado, esta vista, donde simplemente tenéis que hacer tap para editar y seleccionar qué hábitos quieres. Por ejemplo, yo voy a poner el de beber agua, el de morning routine y el de leer. En este caso se me marcaría y cuando ponga 1 es que lo has cumplido. La siguiente aplicación de la que os quiero hablar es recordatorios. También os hablé de ella en esas aplicaciones productivas, pero os voy a hablar del widget. Me voy a centrar en el widget de la pantalla de bloqueo, ¿vale? Solo tenemos una única opción y es lista. Si añadimos, vamos a poder
elegir de qué lista queremos que nos vaya haciendo ese recordatorio. Por ejemplo, la de Instagram que tengo yo. Aquí tendríamos ese checklist con todas las cositas. Si desbloqueamos con el Face ID y hacemos clic en este widget, se nos abrirá directamente la aplicación. Me parece que es un widget bastante funcional porque al final tenemos a simple vista todos aquellos recordatorios. Simplemente quería destacarlo por si estáis buscando una aplicación que os vaya recordando todas aquellas cosas que queréis hacer en el día. Pues bueno, la propia app de recordatorios del iPhone es muy práctica. Y si queréis saber cómo se utiliza, de nuevo, en el vídeo que os he estado dejando en tarjetita durante todo este vídeo, ahí vais a tener una explicación. En caso de que esta aplicación de recordatorios a ti no te guste, prefieras tener otra, yo te recomiendo TickTick. No es una aplicación que yo utilice, pero sí que es verdad que he visto que la recomendaba muchísima gente. Es esta de aquí, que te está apareciendo ahora mismo y funciona literalmente igual. Hacemos clic en el más y deberíamos indicar qué tarea. Por ejemplo, yo voy a poner hola de prueba. También, como pasa en la aplicación de recordatorios, podemos poner fecha y hora, marcarla, ponerle una etiqueta y simplemente le daríamos al botón enviar. En este caso entraría dentro del botón de entrada y de nuevo podríamos ir tachando esa lista to do, ¿vale? ¿Por qué la quiero destacar entonces? Pues bien, como te he dicho antes, en caso de que no te guste la de Apple, pues tenemos esta opción un poquito más avanzada, porque también tenemos la vista calendario y también el enfoque. Ese enfoque que hablábamos de la aplicación Énfasis hace unos vídeos atrás, pues también tendríamos en esta aplicación ese enfoque. Esta aplicación nos proporciona unos widgets muy top. De hecho, hay muchísimas opciones, ya la estáis viendo, ¿vale? La primera de todas tendríamos la de tareas, que vendría a ser bastante parecida a la de listas de recordatorios que teníamos para Apple. También tendríamos el botón acceso directo para añadir directamente una tarea, lo cual me parece muy útil. También tendríamos, ahora sí, quería entrar en esta, la de calendario, que sí, es la que yo tengo ahora mismo puesta. Ya no utilizo la de color widgets porque me parece que este calendario creo yo que va a funcionar muchísimo mejor que no una aplicación de widgets, sino que este calendario es funcional. Por lo tanto, si yo ahora hago clic en ese calendario, me va a abrir directamente esta aplicación llamada TickTick. Y como veis, también podemos activar la opción de hábitos, donde vamos a poder ir haciendo check de cómo nos sentimos, y también un habit tracker como podríamos tener en la aplicación que os he hablado hace un momentito. Os lo enseño de una forma muy rápida, pero si queréis poner este widget también en vuestra pantalla de inicio, mirad cuántas opciones tenéis. Desde tareas, bueno, no las voy a ir describiendo, ¿vale? Pero mirad cuántas tenéis. También tenéis este calendario, un formato más agenda, y como veis también tenemos el tema de los hábitos, ¿vale? Ya veis, es que es muy completa esta aplicación, de verdad. O sea, yo os recomiendo que investiguéis, que la descarguéis y que probéis. Estas ya son de pago, ¿vale? Y por último, te quiero hablar de una aplicación que no sé si recomendarte o no. Yo voy a hablar de ella porque al final este vídeo sé que es para coger inspiración. Muchas veces pues me pedís más aplicaciones y la verdad es que es una aplicación que me parece muy chula, pero no he encontrado la forma de ponerme esos widgets sin pagar. Por lo tanto, podemos decir que a lo mejor es una aplicación gratuita, pero que a la hora de utilizarla tienes que pagar. ¿La recomiendo? No, pero realmente sí para aquellas personas que sí que estéis dispuestas a pagarlas, así que simplemente te la voy a enseñar un poco por dentro. La aplicación se llama ScreenKit y bueno, es esto que estáis viendo ahora mismo. Podéis definiros temas. Como veis, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Nos proporciona cosas que yo nunca había visto, como este collage de fotos, como estas aplicaciones puestas así. Sinceramente, yo la destaco porque me parece que es algo que no habíamos visto jamás y que sí que puedes conseguir un cambio en tu iPhone. Ahora bien, yo por ejemplo, que lo que quiero más son los widgets para este vídeo sobre todo, si me voy a widgets voy a ver que son increíbles, o sea, a mí me han encantado. Dentro de Show More vais a poder ver cuáles tiene esta aplicación. Y por ejemplo, el tema del calendario que ahora hablábamos, mirad este calendario, podéis configurar vuestra tipografía y ponerla muchísimo más bonita, podéis hacer cosas que jamás había visto en otras aplicaciones, como por ejemplo, ya os digo, poner el calendario con esta tipografía, además también de ponerle pues un reborde, ¿no? Más redondito, más tal. O sea, me parece que es una aplicación muy completa, me gusta mucho. Y además también podemos seleccionar accesos directos, es decir, ¿qué va a pasar cuando hagas clic en esa aplicación? No queremos que se nos abra esta aplicación, podemos abrir directamente la de Apple. O sea, me parece genial. Ahora bien, cuando yo le doy a guardar, me salta esto. Entonces, no me he podido configurar literalmente ninguno. Por lo tanto, si estoy dispuesta a pagarla, me parece que es muy bonita estéticamente, pero ahora bien, yo por ejemplo no la voy a pagar. Pero por favor, mirad cuántas cosas podemos ponerle de widgets, o sea, es que es infinito, o sea, es que es increíble. Ahora bien, ya os digo, todos son de pago. Es que no me ha acabado de gustar esta aplicación, pero sí las opciones que nos proporciona. Entonces,
Si tú quieres pagarla, pues simplemente que sepas de su existencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que haya estado a la altura del anterior. Ya sé que al final pues no se puede innovar mucho si no existen esas aplicaciones, pero bueno, al final te he querido hacer una agrupación de aplicaciones que sí que utilizo en mi día a día. Algunas como esta de ScreenKit, pues la verdad es que no, pero quería enseñártela de nuevo porque pienso que si hay gente que está dispuesta a pagarlo, pues que al menos la descubre esta aplicación, que es muy complicado encontrarlas en la App Store si no te la recomienda alguien, y así es como ha llegado a mí gracias a una recomendación en TikTok. Entonces yo quería simplemente enseñarosla, pero yo no la voy a pagar. Entonces las demás, las opciones son totalmente gratuitas, todo lo que os he enseñado es gratuito, y creo que sí que nos ofrecen esa posibilidad de personalización y también de productividad al mismo tiempo, que ya sabéis que por eso os las enseño más que nada. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Chao!